Willkommen zu diesem neuen Video des Deutsch 1 Kurses, in dem wir über trennbare Verben sprechen. Bienvenido a este nuevo video del curso de Alemán 1, en el que hablaremos sobre los verbos separables. Los verbos separables en alemán son aquellos verbos que se componen de un verbo raíz y un prefijo separable. Estos prefijos se separan del verbo raíz en ciertas construcciones gramaticales, como en el infinitivo, en la forma de imperativo y en algunas formas del pasado. Los verbos separables tienen la cualidad de que el verbo raíz tiene un significado, y al unirse con un prefijo, este significado suele cambiar bastante. Existen muchos prefijos para los verbos separables. Por ahora solo veremos algunos ejemplos de los prefijos auf, an y ein. El primer verbo que vamos a revisar es aufstehen. Se compone del prefijo auf y el verbo stehen, que significa estar de pie, y la palabra aufstehen significa levantarse. ¿Ves cómo cambia su significado? Como te mencionaba anteriormente, en los verbos separables al momento de conjugarlos, el prefijo se coloca al final de la oración, mientras que el verbo raíz se conjuga siguiendo los patrones de conjugación que ya hemos revisado. En este caso, como stehen es un verbo regular, se conjuga de la siguiente manera en presente. Ich stehe auf. Yo me levanto. Du stehst auf. Tú te levantas. Sie, es steht auf. Él, ella o ellos se levantan. Wir stehen auf. Nosotros o nosotras nos levantamos. Ihr steht auf. Ustedes se levantan. Sie stehen auf. Ellos, ellas se levantan. Nota cómo lo único que hicimos fue cambiar el prefijo del verbo al final de la oración. Cuando contamos con una oración completa, el prefijo se coloca al final del complemento de la oración. Por ejemplo, jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Cada mañana me levanto a las 6 en punto. Warum stehst du so früh auf? ¿Por qué te levantas tan temprano? El segundo verbo que vamos a revisar es ankommen, que significa llegar, sin el prefijo an. Kommen significa venir. Este es un verbo regular. Por lo tanto, sigue las reglas que tú ya conoces. Lo único que hay que hacer es pasar el prefijo al final de la oración, por lo que queda de la siguiente manera. Ich komme an. Yo llego. Du kommst an. Tú llegas. Sie, es kommt an. Él, ella, ello llega. Wir kommen an. Nosotros llegamos. Ihr kommt an. Ustedes llegan. Sie kommen an. Ellos, ellas llegan. Algunos ejemplos de cómo usar este verbo en oraciones completas son wie viel Uhr kommst du an? ¿A qué hora llegas? Der Zug kommt pünktlich an. El tren llega a tiempo. El tercer verbo que revisaremos es anrufen, cuyo significado es llamar por teléfono. Al quitar el prefijo an, la palabra significa llamar. Tal vez parezca que no hay gran diferencia entre una palabra y otra. Sin embargo, es algo que hay que tomar en cuenta en el contexto. Rufen es un verbo regular, por lo que en presente se conjuga de la siguiente manera. Ich rufe an. Yo llamo. Du rufst an. Tú llamas. Sie, es ruft an. Él, ella, ello llama. Wir rufen an. Nosotros o nosotras llamamos. Ihr ruft an. Ustedes llaman. Sie rufen an. Ellos, ellas llaman. Algunos ejemplos de este verbo en oraciones completas son Sie rufen den Kundenservice an. Llaman al servicio al cliente. Ruft seine Eltern an, die in Chile leben. Él llama a sus padres que viven en Chile. El cuarto verbo que revisaremos es einschlafen. Este verbo significa dormir, pero hace referencia al momento en que una persona pasa de estar despierta a estar dormida. Por otro lado, el verbo schlafen también significa dormir, pero representa el periodo de tiempo que la persona permanece dormida. Este es un verbo irregular, así que fíjate bien cómo se conjugan en las distintas personas. Ich schlafe ein. Yo me duermo. Du schläfst ein. Tú te duermes. Sie, es schläft ein. Él, ella, ello se duerme. Wir schlafen ein. Nosotros o nosotras nos dormimos. Ihr schlaft ein. Ustedes duermen. Sie schlafen ein. Ellos, ellas se duermen. Algunas oraciones completas utilizando este verbo son Ich schlafe immer schnell ein. Siempre me duermo rápido.
Er schläft während der Fahrt ein. Él se duerme durante el viaje. El siguiente verbo que revisaremos es einkaufen, significa ir de compras, mientras que sin el sufijo ein significa comprar, refiriéndose únicamente a la acción de comprar algo. Este es un verbo regular, por lo tanto se conjuga de la siguiente manera. Ich kaufe ein. Yo compro. Du kaufst ein. Tú compras. Er, sie, es kauft ein. Él, ella, ello compra. Wir kaufen ein. Nosotros compramos. Ihr kauft ein. Ustedes compran. Sie kaufen ein. Ellos, ellas compran. Algunos ejemplos de cómo se usa en oraciones completas son Ich kaufe jeden Samstag im Supermarkt ein. Compro en el supermercado todos los sábados. Sie kaufen neue Möbel für ihr Zuhause ein. Ellos, ellas compran muebles nuevos para su hogar. El último verbo que revisaremos esta vez es einladen, que significa invitar. Cuando quitamos el prefijo ein, significa cargar. Este es un verbo irregular, así que presta mucha atención a cómo se escribe al conjugarlo con las distintas personas. Ich lade ein. Yo invito. Du lädst ein. Tú invitas. Er, sie, es lädt ein. Él, ella, ello invita. Wir laden ein. Nosotros invitamos. Ihr ladet ein. Ustedes invitan. Sie laden ein. Ellos, ellas invitan. Así es como se utiliza este verbo separable en oraciones completas. Sie lädt ihre Freunde zum Abendessen ein. Ella invita a sus amigos a cenar. Wir laden unsere Freunde zu unserem Geburtstag ein. Invitamos a nuestros amigos a nuestra fiesta de cumpleaños. Es muy importante que repases con cuidado el uso de estos verbos. Continúa aprendiendo y realizando los ejercicios que tenemos preparados para ti. Mut und viel Spaß. Ánimo y diviértete.